hermanos. Y entonces mi madre era una mujer que no sabía demostrar afecto. Entonces, creo que todos nuestros hermanos, pero en este caso yo, fue una mujer que me crié sin afecto de una madre o de un padre. Mi padre nos abandonó cuando éramos pequeños. Bueno, tenía una de estas de que iba y venía, y, pero nunca se quedaba. Otra cosa que siempre estábamos como mudándonos. Nací allí, luego nos fuimos a otra ciudad que se llama al oriente, a otra región. Luego volvimos a la costa otra vez, a Quevedo. Luego me fui a vivir a Guayaquil y así pasó mi vida. De un lado, siempre de un lado para otro. Entonces como que no echábamos raíces y no tenías esos amigos de infancia. Entonces me era muy fácil desprenderme. Viajar para mí, pues, es, tal vez por eso me gusta tanto viajar y soy muy desprendida, tanto de la familia como de las cosas materiales. No son cosas que me atan. La familia me gusta porque pues sé que están allí, en este caso mis hijos, que esa viene a ser mi familia propia, mis nietos, que los amo también muchísimo. Entonces, así pasó toda mi infancia hasta mi adolescencia. Fui madre muy joven, con 24 años ya tenía 4 hijos y nunca planeé viajar a ninguna parte, pero siempre digo que Dios ha hecho los viajes, ha planeado los viajes por mí. Un día recibí una invitación de un hermano que vivía en España, que viniera a vivir, si quería venirme a vivir. Eh, Sin pensarlo, vi que esa era una puerta de escape. Había decidido separarme del padre de mis hijos porque bebía mucho y veía que no tenía futuro, no solamente para mí, sino también para mis hijos. Entonces se me abrió esa ventana y me fui. Al poco tiempo me traje a mis hijos y vivimos en España 13 años. Luego decidimos volver a Ecuador y estuve allí 2 años y medio. En ese lapso yo conocí a otra persona con la que tenía una relación, tuve una relación de 12 años, y entonces él me invita de vacaciones aquí a Suiza porque él estaba trabajando aquí. En eso que vengo a Suiza, eh, me encontré con una amiga que habíamos sido compañeras de trabajo en Madrid, que allí fue donde residí casi 13 años. Y entonces nos encontramos, me dijo que ella estaba viviendo aquí hacía varios años y que estaba asistiendo a una iglesia. Me preguntó si quería acompañarla. Yo digo, bueno, sí, antes íbamos juntas a la discoteca, pues ahora te acompaño a la iglesia. Y me fui con ella. Ella se llama Jenny. Y bueno, ella ya estaba recibiendo los estudios bíblicos para bautizarse. Yo había venido solo de vacaciones. Después de Suiza iba a ir a Londres, luego iba a ir a España y luego me volvía para Ecuador. Pero en eso que yo estoy aquí, ella me dice que, aparte de que me invita a la iglesia, me pregunta que si quiero trabajar. Le digo sí. Y me fui a trabajar con ella. Me gustó el país, me gustó el sueldo. En ese tiempo yo no sabía nada de Dios, así que a mí lo que me interesaba era que pues iba a ganar bien. Le dije a mi pareja, le digo que me quedo en Suiza, no voy a volver a Ecuador. Me dice, pero ¿cómo te vas a quedar si tú no hablas otro idioma, si tú solo hablas español? Le digo, me quedo. Pero cuando las cosas van dirigidas de la mano de Dios, aunque yo no lo sabía, todo fluye. Todo va como una corriente. Mi amiga en ese tiempo vivía en una habitación. Entonces me dice, no te puedes quedar conmigo, me dice, porque yo, yo no tengo dónde tenerte. Me dice, vivo en una habitación con mi hijo. No me van a creer, a la semana ella tenía un apartamento. Era pequeñito, pero tenía un apartamento. Entonces ella me dijo, bueno, Dali, me dice, porque todos me conocen como Dali. Me dice, ya te puedes quedar conmigo. Bueno,
decidí quedarme. Un día estaba comiendo yo iba a clases de alemán con un grupo de extranjeros, de inmigrantes que habían aquí. Entonces me había hecho un grupo y andaba con ellos. Y ellos iban a comer a los sitios sociales. Y yo iba con ellos. Entonces estaba sentada yo así, cuando de repente había un chico en la parte de atrás mío y se vuelve y me dice, ¿ya tienes papeles? Le digo, no, todavía no. Me dice, ¿y necesitas un contrato? Le digo, sí, pero no conozco a nadie que me pueda dar un contrato de trabajo. Y me da un número de teléfono. Me dice, llama a este número, me dice, y dile que tú necesitas un contrato de trabajo. Mira, yo llamé, resulta que era un señor español. El señor vendía los contratos. Entonces, yo fui a hablar con él y, y entonces el chico me había dicho un precio, pero cuando llego allí, el señor me dice que bueno, que vamos a decir que le dé como para la Coca-Cola, como se dice en mi país. O sea, prácticamente no me cobró. Y entonces yo hasta ese momento no sabía nada de que Dios tenía un plan y que tenía de que yo había venido con mi propio plan y él tenía pues el plan de él, que era mejor que el mío. Entonces hasta ese momento ya tenía un trabajo, ya tenía una casa y ya tenía pues un contrato de trabajo. Entonces todo estaba yendo como, yo había llegado en el mes de septiembre aquí a Suiza y a finales de septiembre, porque yo llegué el 25 de septiembre, vamos a decir noviembre, en diciembre yo ya tenía papeles, ya tenía un permiso de residencia y ya tenía un permiso de trabajo. Bueno, cuando uno no conoce de Dios dice, wow, qué suerte, ¿no? Bueno, yo empecé a ir a la iglesia, ya fue el primer sábado que fui a la iglesia, y entonces me acuerdo que llegué, yo empecé a ir a una iglesia que está en Oerlikon, y, y allí se reunían en ese tiempo los de habla portuguesa y los de habla hispana. Yo me acuerdo que llegué, yo no sé de qué predicaron, yo no sé nada, yo solamente sé que llegué, me senté en la tercera fila cerca del púlpito y solamente lloré. Lloré y lloré y lloré y lloré todo el tiempo. Bueno, se acercó una hermana, me abrazó, que es la hermana Marisela, que ahora es una de mis mejores amigas. Me abrazó y no sé lo que me dijo, pero se sentó al lado mío a consolarme. A partir de ese día, yo nunca dejé de ir a la iglesia. Tardé en tomar la decisión de recibir estudios bíblicos y de bautizarme, pero hasta ese momento yo había tomado la decisión de ir a esa iglesia. Sentía que había encontrado mi sitio, sentía que había llegado a casa. Nunca había tenido un lugar de pertenencia. Yo nunca había pertenecido a ningún lugar, porque siempre había estado de un sitio a otro. Entonces, pero en ese momento sentí que había encontrado un lugar para mí. Bueno, yo empecé a conocer de la palabra de Dios y empecé a servir en la iglesia. Yo barría, yo cocinaba, yo ayudaba en todo lo que pudiera hacer, yo lo hacía. Bueno, pasó el tiempo y tomé la decisión de bautizarme. Yo vivía con mi expareja, vivíamos en unión libre, no estábamos casados, yo nunca me casé, yo nunca quise casarme. Me parecía que el matrimonio era una cosa como muy a la antigua, que era algo que como que para estar con una persona no necesitabas estar casada y yo pues me creía que era una persona pues muy de mente abierta y entonces pues para mí el matrimonio no era una cosa que, de hecho una vez estuve en un registro civil para casarme y no me casé, yo no era capaz de casarme, esa a mí para la palabra de para toda la vida me parecía mucho tiempo.
Y yo así lo decía. Bueno, eh, me enamoré de Jesús, me enamoré de verdad, fue una cosa increíble. Eh, yo ni siquiera estaba recibiendo estudios bíblicos y yo ya estaba estudiando la Biblia, que yo no sabía ni lo que decía, solamente lo leíamos con mi hija, Karen, que está aquí conectada hoy día, y con mi hermano. Entonces, solo leíamos la Biblia, no dábamos ninguna interpretación ni nada, porque yo no sabía, mi hija no había ido nunca ni siquiera a ninguna iglesia, ella siempre se consideró agnóstica, entonces ella no decía que no creía, y entonces, pues, pero leíamos la Biblia. Y pueden creer que eso dio frutos. Estuvimos estudiando la Biblia bueno, estudiando es decir, solo la leíamos, que no estudiábamos nada porque ninguno sabíamos. Entonces, estudiamos, no sé cuánto tiempo estuvimos leyendo la Biblia con mi hija. Yo me levantaba a las 4 de la mañana porque mi hija vive en Ecuador y mi hermano también. Y me levantaba a las 4 de la mañana para leer la Biblia con mi hija y con mi hermano. Al poco tiempo le pregunté a mi hija si quería recibir estudios bíblicos y me dijo que sí. Yo no daba estudios bíblicos, por supuesto, porque yo no tenía, o sea, ni siquiera estaba recibiendo estudios bíblicos yo todavía, o tal vez había empezado algo así, pero no estaba bautizada. Y mi hija recibió estudios bíblicos y al final decidió bautizarse también. Eso por la parte espiritual, de la parte de lo que Dios me ha usado en esa forma. Luego por el lado de las pruebas. Yo me bauticé un 22 de junio del 2019. Al poco tiempo de haberme bautizado, pues vino la pandemia. Y ya saben, pues las iglesias se cerraron, eh, nos quedamos en casa. Entonces yo participaba por Zoom con un grupo de hermanos eh, para, para no enfriarnos, ¿no? Para seguir un constante estudio de la palabra de Dios. Y en ese estudio de ese día, la persona que estaba dando el tema nos hizo una reflexión y nos preguntó que cómo estaba nuestra vida espiritual, que si nosotros los cargos que teníamos, yo en ese tiempo no tenía cargos todavía porque nos, sí, estaba recién bautizada. Y entonces él nos dijo que nos hiciéramos como un análisis personal. Y en ese momento me toca el Espíritu Santo y me dice así, pero claro, tú no estás casada. O sea, yo ya estaba bautizada, pero seguía viviendo en yugo desigual y ni siquiera casada con mi pareja, que había sido, pues, teníamos muchos años juntos. En ese momento que terminó el programa, yo entré a mi habitación y me arrodillé y oré. Hice una oración tan sincera que le dije al Señor que bueno, que yo amaba a esta persona y que bueno, que yo quería que arreglara mi vida con él. Que si era para mí, pues yo hice una oración bastante atrevida ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero el Señor me escuchó. Le dije yo que nos pasara por fuego y que nos purificara y que si era su voluntad, pues permitiera que nos casáramos. Hermanos, no me van a creer, a los pocos meses lo había perdido prácticamente todo. Me había separado, me había eh, quedado prácticamente sola, sin amigos, o sea, de esas que ahora entiendo, ¿no? De esas eh, pasadas por fuego, como yo le dije al Señor, de esas que realmente sientes que en vez de ganar has perdido todo. Y entonces hay cosas que no las entiendes porque eres nueva en la fe, tal vez todavía te falta afianzarte, pero yo me mantuve firme. Me aferré tan fuerte como pude a Dios y continué. Me vinieron muchas pruebas, me vinieron de todo, a llegar
al punto que un día no tenía ni para comprar un pan. Y no lo entendía porque yo estaba trabajando. Yo no sé qué pasó. Eh, un día fui a mi cuenta y yo tenía un dinero. Yo siempre he sido una persona bastante ahorrativa. Es más, cuando me separé de mi ex, él me dejó una cantidad de dinero para que no pasara necesidades, ¿no? Entonces no entendía qué había pasado. Llegué al punto pues que no tenía cómo pagar el apartamento, no tenía, ya les digo, no tenía ni para comer. Y cuando uno es tan orgulloso, que siempre has sido autosuficiente, que siempre has podido, siempre has trabajado, siempre has hecho, y el yo, siempre lo tienes muy arraigado. Pues entendí que yo siempre había sido una persona muy generosa, yo siempre había estado dispuesta a ayudar a todo el mundo, no me importaba quedarme sin nada si yo podía ayudar a una persona, pero tenía un problema, que no me gustaba que nadie me diera nada. Si alguien me daba algo, yo iba a hacer lo posible o lo imposible para intentar pagar ese favor. Mi madre decía que los favores no se pagan, que el dinero se paga, pero el favor no se paga. Yo hacía cualquier cosa para pagar ese favor. No me gustaba quedarlo debiendo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice que es momento de que yo entienda esa parte. Mire, fui a la iglesia el día sábado y lo conté delante en el púlpito. Lo di como testimonio. Los hermanos me ayudaron económicamente y estuve a punto de rechazar. Y en ese momento me acordé de lo que el Espíritu me había dicho. O sea, el Señor tenía que doblegar mi orgullo y esa era una forma. Gracias a Dios pasé la prueba. Ahora cuando alguien me da algo, lo recibo con las dos manos. Mire, una vez que yo reconocí esa parte de mi vida, eh, me aparecieron unos cheques en el buzón. Me faltaban 800 francos para pagar el apartamento y me llegó un cheque de 800 y pico, justa la cantidad que necesitaba para pagar el apartamento. Aquí en este país, pues el seguro médico es privado. En ese tiempo yo pagaba 300 y algo. Vale, ya había pagado el apartamento. Me faltaba pagar la casa, o sea, el seguro médico. Un día abrí el buzón y había otro cheque de 300 y pico. Pagué el seguro médico. Me habían puesto una multa de 320 francos porque dicen que yo había tirado un cartón en un sitio que no era. Eh, no tenía cómo pagarlo. Entonces, llamé al sitio donde ya se me estaba venciendo el tiempo de pagar esa multa. Y claro, si no la pagas en un tiempo, luego te viene con recargo y luego te meten a lo que se llama aquí Betreibung, que es este sitio de morosos. Y entonces nadie quiere estar en la lista de morosos. Entonces llamé a este sitio para preguntar hasta cuándo tenía que pagar. Y entonces cuando llamé, me dijeron que la deuda es así, tal cual. Eso me emociona, porque me dice, la deuda está pagada. Claro, yo sabía que yo no la había pagado. Es verdad que yo tenía el recibo, el reino lo tenía en el escritorio, y yo había estado varios días buscando ese recibo y no lo había encontrado. Y yo solamente miré al cielo y le dije al Señor, has sido tú lo has cogido para pagarlo, porque yo lo tenía aquí. Y, y efectivamente, me acuerdo que fue un viernes por la tarde, yo venía de trabajar, no tenía dinero, pero me encontré con una madre y un hijo
porque a veces hay personas que la están pasando peores que uno. Y yo lo poco que tenía, pues les hice una compra a ellos y, y me vine para casa con ellos y los había invitado a comer. Y en eso que yo venía con ellos, pues fue cuando me dieron la noticia. Entonces yo me puse a llorar y ellos preguntaron qué me pasaba. Entonces, pues yo le conté el testimonio de que era que yo tenía una deuda que no podía pagarla, pero que me habían dicho que ya estaba pagada. Y así como poco a poco fui entrando en en esas deudas que no me explico cómo llegué allí, así mismo salí. De la noche a la mañana estaba bien otra vez económicamente. Creo que solamente era para que reconociera esa parte de mí, esa parte de no saber recibir. Otra cosa que me pasó cuando decidí seguir a Cristo es, aquí en este país es muy difícil tener un apartamento, no es fácil. Cuando yo llegué a este país, a los pocos, creo que tenía tal vez un año o tal vez menos, mi madre cayó gravemente enferma. Y entonces yo tuve que decidir entre pagar el seguro médico o enviar el dinero a mi madre para ayudarla con los gastos y pagar a alguna persona para que la cuidara. Entonces yo me metí en una deuda muy grande con el seguro médico, debía más de 5.000 francos. Estaba en Betraibun como 10 veces. O sea, eso en mi récord de morosos, o sea, eso estaba lo máximo. Pero aún así yo seguía buscando, yo buscaba apartamento. Cuando buscas apartamento aquí, pues te piden, eh, eso es el primer documento que te piden, que tú no estés en Betraibun, que tú no estés en la lista de morosos. Te pueden, de pronto no te piden ni siquiera las nóminas, pero te van a pedir tu récord de moroso. Yo seguí buscando el apartamento y vine a ver este. Se me hizo raro porque cuando tú vienes a ver un apartamento en este país, ellos ponen un día de visita o 2 días de visita y en ese día va muchísima gente. Todos rellenan los formularios y entonces ellos, la inmobiliaria, decide a quién le da el apartamento. No es porque tú tengas dinero, te decir, no, no, aquí no funciona así. Entonces yo vine a ver este apartamento y rellené el formulario y en realidad vine a verlo porque andaba con una de mis jefas, que era la que me estaba ayudando, y ellas no sabían que yo estaba en Betraibo. Yo no se lo contaba a nadie porque, pues eso es muy vergonzoso aquí. Entonces yo no se lo había contado a nadie. Yo hacía como, vamos a decir, el paripé de que estaba buscando apartamento, pero en realidad no estaba buscando porque no tenía ninguna condición para que a mí me dieran uno. Bueno, yo rellené ese formulario y nada más. Un día por la mañana, no me acuerdo qué día, yo iba al trabajo y de repente me entra una llamada y era de la inmobiliaria. Y entonces me dice, señora, dice, se le ha asignado el apartamento de tal dirección y yo, pues ya ni me acordaba. Y me dice, pero claro, tiene que enviarnos los documentos. Me dice, porque usted no ha enviado los documentos. Y yo, sí, 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 claro. Me dice, ¿usted quiere el apartamento? Le digo, sí. Para empezar, no tenía ni un centavo para dar la fianza. Y entonces me dice, sí. Bueno, yo le digo, sí. Entonces me dice, pues envíenos los documentos a tal sitio. Llamé a mi hija mayor, que ya vivía en ese tiempo aquí conmigo. Le digo, hija, nos han dado el apartamento de tal sitio. Le digo, coge porque la teníamos, la carpeta estaba armada. Lo que pasa es que no la enviábamos porque yo conocía mi condición. Y entonces, mi hija vino y la entregó directamente a la inmobiliaria. Bueno, yo llamé a mi ex jefa, porque ya no trabajo ahora con ella. Llamé a mi ex jefa y le digo, eh, Clarita, le digo, me han dado un apartamento en tal sitio. Me dice, ¿y tú lo quieres? Le digo, bueno, sí, le digo, pero eh,
no tengo dinero. Y bueno, mi ex se llama Pablo, le digo, y Pablo no viene hasta dentro de 2 semanas. Le digo, yo no tengo dinero para dar la fianza. Había que dar 7,000 y pico de francos. Y ella me preguntó por 3 veces, ¿te gusta el apartamento? Le digo, sí, yo no me acordaba, y, honestamente yo no me acordaba del apartamento. Y le digo, sí, porque uno pues cuando le van a dar un apartamento en este país sabiendo que es tan complicado y tan difícil, pues sí, cualquier apartamento es bueno. Y entonces ella colgó y al rato me llama y me dice, ya he transferido los 7,000, o sea, toda la cantidad a la inmobiliaria, me dice, el apartamento ya es tuyo. Yo hasta ese momento yo no reconocía que Dios estaba trabajando, porque cuando uno no tiene esa relación con Dios, es muy difícil entender que Dios está obrando en tu vida. Entonces, es muy, muy difícil entender esa parte. Por eso le puse el título a mi testimonio, Un viaje para renacer. Porque yo viajé a este país solamente por unas vacaciones de placer, solamente, vamos a decir, por relajarme, por conocer otro país. Pero aquí, en este país, yo tuve un encuentro con ese creador que me había cuidado toda la vida. Me habían pasado cosas muy duras desde pequeña. Fui violada con 7 años. Luego tuve 3 o 4 intentos de secuestro. Eh, una familia disfuncional, un hogar roto, destruido, donde tuve que irme con mis hijos. Eh, Todo eso había sido parte de un proceso, no porque Dios hubiese querido que me pasara todo eso, sino que utilizó todo eso, porque a través de todo lo que nos pasa en la vida, nosotros nos hacemos resilientes. Y entonces las cosas que nos van pasando de ahí en adelante, nosotros las manejamos de otra forma, porque a través de la fe, a través de este nuevo renacer que el Señor tuvo la gran bendición de darme. Yo siempre, a mí me gusta mucho también el versículo de Génesis 1, que dice, yo me identifico mucho con ello, con él, y el mundo estaba desordenado y vacío. Así yo siento que estaba mi vida cuando conocí a Cristo. Desordenado, vacío, una relación que, que no se fomentó en ninguna base. Unos hijos que por la gracia de Dios, pues Dios me ayudó a criarlo desde su gracia, porque cuando uno no conoce de Cristo, bueno, uno tiene la ley moral, sabe lo bueno, sabe lo malo, y le inculca eso a los hijos. Gracias a Dios, la absorbieron. Llegar para mí a este país y conocer de Cristo, eso fue para mí, o sea, lo máximo, porque cuando conoces de Dios, cambia tu mente, cambian tus pensamientos. Voy a contar algo que ahora me avergüenza, pero eso es lo que realmente Dios hace en nuestras vidas. Mi hija mayor tuvo una relación con, con su primer pareja. Tuvieron una relación muy tóxica, una relación eh, basada en los malos tratos, en las malas palabras, en todas esas cosas que traen las relaciones donde hay violencia. Vivíamos en Madrid, pero mi hija decidió irse a vivir a Perú. Entonces, un día me llamaron para que fuera a sacar a mi hija de allí porque la situación se había tornado muy difícil. Y aunque ahora me avergüenza decirlo, y le he pedido perdón a Dios muchas veces, pero eso es para que tengamos un poquito de noción de lo que es una verdadera transformación en Cristo.
Yo me fui a Perú, me habían dicho que la situación de mi hija era difícil, que no sabía si estaba viva o si estaba muerta. Mire, yo por teléfono contraté, allá le llaman punteros, en mi país sicarios. Contraté 6 sicarios y les dije, si mi hija está muerta, yo quiero que ustedes acaben con toda la familia. Esto es duro, hermanos, duro, las personas que están escuchando. Si alguna vez les ha pasado por la cabeza este tipo de pensamientos, porque a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que vengar, que nosotros somos los que tenemos la justicia en la mano. No es así. Le doy gracias a Dios porque la relación con mi ex yerno se ha restaurado también. Nos llevamos muy bien ahora y le doy gracias a Dios y eso todo es para honra y gloria de Dios. Y así podía contar muchísimas cosas de cosas que hice en el pasado que ahora, pues yo me avergüenzo. Le he pedido perdón a Dios en múltiples ocasiones. Tal vez por haber estado separada y haber tenido que trabajar muchísimas horas, no fui una madre presente con mis hijos. Eso es algo que, aunque tengo buena relación con ellos, gracias a Dios, pero es algo que te marca para siempre. Es algo que lo lleva siempre como a cuesta. Y aunque Dios ya me perdonó, a veces no es que yo no me haya perdonado, pero sí a veces me recuerdo y me entristece. Me entristece pensar que cuando uno no conoce de Dios y no hace las cosas como, porque Él nos dejó ese manual de instrucción como es la Biblia para que hagamos las cosas lo mejor que podamos con su ayuda, siempre con su ayuda. Dios ha transformado mi vida y me dio ese nuevo renacer, un viaje que jamás en la vida lo planeé, que nunca pensé venir a este país. Yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué me llevaste a Suiza? ¿Por qué me llevaste a España? Luego me devolviste, porque nunca planeé ninguno de esos viajes. Simplemente se dieron. Digo, pues en Ecuador hay muchísima obra misionera, en Ecuador hay muchas iglesias. ¿Por qué no lo conocía ya? ¿Por qué me trajo aquí? ¿Cuál es la misión que tiene para mí en este país? En el tiempo que tengo como cristiana, me encanta, dije que me encanta el evangelismo, me encanta la misión. Eh, el Señor me ha usado para que varias personas vengan a los pies de Cristo. Y a pesar de que tengo casi 26 años separada del padre de mis hijos, pude evangelizarlo junto con mi hija, que está aquí hoy día escuchando. Empezamos a estudiar la Biblia con él y por la gracia de Dios, él también se bautizó, también entregó su vida a Cristo. Mi hermano también entregó su vida a Cristo. Mi nieta de 11 años, cuando tenía 11 años, también entregó su vida a Cristo. Tengo una nieta de 7 años que también es una apasionada del Evangelio. Mis 2 hijos varones aún no, no han aceptado a Cristo. Tuve el privilegio de bautizarme junto con mi hija mayor. Eh, gracias a que el Señor hace cosas en nuestras vidas que nosotros ni siquiera nos imaginamos a pensar, ni siquiera logramos imaginar lo que Dios puede hacer con estos vasos impuros, sucios, eh, que no tenemos nada bueno, pero aún así el Señor nos utiliza. Hice un curso de coach y lo hice por medio de Zoom en el tiempo de la pandemia también. Y entonces
También allí conocí a, bueno, conocí así por foto, ¿no? Porque nos veíamos. Nunca la conocí presencialmente, no la he conocido. Ella vive en Huelga, es una señora española que se llama Luz y ella me vio y tenía muchos problemas y me dijo un día que quería hablar conmigo y, y entonces bueno, yo me reuní con ella por interno y me pidió que orara por ella. Me dijo que se había dado cuenta de que yo era diferente a los demás. Bueno, yo le dije pues que yo era cristiana, oramos. Mira, ella recibió los estudios bíblicos y se bautizó. No he tenido el privilegio de conocerla. He intentado 2 veces ir a Huelva a conocerla y no sé por qué razón no se me ha dado el viaje. Pero ella se bautizó. Y, y así, o sea, cuando realmente decidimos seguir a Cristo de corazón, con nuestras imperfecciones, Dios nos utiliza grande y poderosamente. Eso es como una metamorfosis en nuestras vidas de cómo de un animalito feo, de un capullo, puede salir una mariposa hermosa. Y ese es mi, mi testimonio de lo que ha sido mi caminar con Jesús en estos años. Realmente Dios ha transformado mi vida. Realmente Dios ha hecho de mí una persona diferente. Yo era una muy explosiva. La mayoría de personas que venimos de estos hogares donde ha habido violencia, tendemos a estar siempre a la defensiva. Tendemos a todo resolverlo a través de la violencia. Yo era una de ellas. De verdad, todo lo resolvía a golpes. Me peleaba con todo el mundo. Nunca buscaba los problemas, es verdad. Pero si alguien se metía conmigo, no sabía hablar, no sabía cómo resolver las situaciones civilizadamente. Era muy rápida para la mano. Entonces eso me hacía entristecer y me hacía avergonzarme continuamente. Cuando aún no me había bautizado, pero ya estaba recibiendo estudios bíblicos, tenía yo un programa por la tarde, por Zoom también, que se llamaba un club de lectura, y lo tenía con un grupo de mujeres. Y era un lunes, me acuerdo, por eso me acuerdo que era lunes. Entonces yo estaba lavando aquí en estos países, la mayoría de edificios tiene lavanderías comunitarias. En la parte de abajo, pues hay una zona de lavandería. Y yo estaba lavando. Ese día supe que realmente Dios estaba trabajando en mi vida. Estaba yo tendiendo la ropa cuando de repente entra un señor, bastante mayor, que vive en el piso de abajo de donde yo vivo. Y el señor entra y vuelve a salir y vuelve a entrar. Cuando entra el señor empieza a insultarme como ustedes no tienen idea. Yo estaba cantando un himno, yo siempre canto, siempre ando cantando, canto mal, pero me gusta cantar. Dice el pastor Alejandro Bullón que el que canta, lo malo es espanta. Entonces yo siempre ando cantando. Y yo estaba cantando un himno y estaba cantando y tendiendo la ropa, cantando y tendiendo la ropa. Entonces él llega, pero de verdad yo vi el mismo Satanás, el mismo Satanás. Ese señor estaba tan enfurecido, no sé por qué, que se me iba así cerquita la cara, que me echaba el vaho de su boca en mi cara. O sea, solo le faltaba pegarme. Y entre yo más cantaba, yo solo cantaba. Y entre yo más cantaba, él más y más y más se enfurecía. Yo seguí cantando, yo seguí cantando, yo seguí cantando. Y de repente él empezó a calmarse. De repente me preguntó en alemán que si yo estaba apuntada para lavar. Yo le dije que sí. Y me dijo así como un consejo, siempre apúntate para lavar. Y yo, sí, claro, gracias. Uy, el señor se fue. Yo me lo puedo encontrar ahora por las escaleras y el señor me saluda normal. En otro tiempo, hermanos,
En otro tiempo, yo le hubiese dado 2 bofetadas a ese señor. Tal vez me hubiesen expulsado del país porque era un señor mayor, era suizo y siempre las leyes prevalecen para ellos. Ese día yo me di cuenta que Dios realmente estaba trabajando en mi carácter. Ese día yo me di cuenta y siempre cuento esto como testimonio para las personas que tienen o han tenido un carácter como el mío, tan explosivo, como dicen algunos, la mecha tan cortita que con cualquier cosa explotamos. Pues esa es parte de mi historia y parte de mi testimonio. Ahora yo, cuando una persona está enfadada conmigo o una persona me contesta de mala manera, yo prefiero callar. Y si ya después puedo hablar con la persona, después que me haya calmado. Porque de verdad, hermanos, cuando uno habla desde la rabia, desde el calor de la discusión, puede decir palabras que se puede arrepentir toda la vida, herir a alguien y sobre todo para nosotros, dar mal testimonio. Pues yo le doy las gracias, hermanos, por haberme abierto este espacio, por haberme permitido contar parte de mi historia, parte de mi transformación, porque todavía no he llegado, pero voy caminando, como dice Pablo. Voy en el camino y espero que un día recibir la corona de la vida. Que todo esto sea para honra y gloria de Dios. Amén. Gracias, Dali. Dios te bendiga. Gracias por contar tu testimonio. Y bueno, también le damos gracias a nuestro Padre Celestial y que Él es el que hace toda la obra. Y también pues a Marisela. Ahí está Mari. Marisela está ahí. No se le voy a abrir el micrófono. Ah, no, no se lo puedo abrir. Lo tiene Mabe para abrir. Pero Marisela la he conocido acá en el grupo de Tarragona y a través de ella he conocido a Dalinda. Estuvimos hace unos días juntas, allí atrás vemos el paquete de Break Free. Estoy haciendo un guiño para Brexit. Estuvimos allí juntas estudiando, la conocí allí, me pareció una chica pues muy espiritual, estuvimos hablando. Al principio cuando me venía a buscar yo decía, ay no, tengo sueño, ¿te acuerdas? Y bueno, empezamos ahí, de pronto empezábamos a hacer las actividades y yo le decía, oye, ¿podrías dar tu testimonio? Tenemos una actividad y bueno, ella ha aceptado. Y bueno, pues le damos gracias a nuestro Padre Celestial por ese testimonio muy bonito. Y bueno, también me identifico contigo en la parte de la pandemia. También entré en mi vida a Cristo antes de la pandemia y también pasé por un fuego tremendo que yo no he orado para nada de cambia o algo y pues ahí estaba en ese tremendo fuego y es así, ¿no? El fuego te purifica y también me identifico contigo como los hijos del trueno, ¿no? Los hijos de Thor. Ahí también he hecho, me he identificado pues son cosas que pasan en nuestras vidas y como así como dices tú, ¿no? Una persona muy violenta también y a mí también me pasaba así como a ti, pero este fin de semana había algo diferente que Dios está trabajando en nuestro carácter, ¿no? Ahí está Marisela también, no sé, Mari, gracias también por estar aquí. Gracias también a todas las personas que están aquí para escuchar el testimonio. Gracias también a Mabe, que siempre es la que está ahí haciendo toda esta programación. Es una mujer muy trabajadora, es ecuatoriana también como tú. Y pues también le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque ella está dándolo todo. También a Flor, Dios te bendiga, Flor. Y a cada una de las personas que están aquí conectadas, le damos las gracias. Mari, no sé si Mari quiere comentar algo. Mame, ¿podrías abrirle el micrófono, por favor, a Marisela, que dice coach?
Pues es bonito contar los testimonios. Estuvo un momento de que se me salía la lágrima, pero vi que tú eres más fuerte que yo soy más llorona. Antes lloraba absolutamente por todo, pero hasta esto, mira, eso me olvidé de decirlo, hasta eso el Señor ha cambiado en mí. Ya puedo, Eh, eso significa que el Señor ha sanado cosas en mí. Sí, adelante. Quería Gloria decir adelante. algo, un momentito, decirle a Linda que Dios la bendiga. Es verdad que Ah, también no me paré, me senté aquí al frente a escuchar tu testimonio y también yo en la pandemia fui donde yo me encontré con mi Señor. wow, Entonces también pasé una prueba muy dura, pero yo vi por ahí que estaba tu hija, había querido Karen, saludarla. Karen ¿Mm? Troya, Ya, ¿ella está ahí, conectada en esta hora? estaba de... Sí, estaba Karen, pero ya salió. Por aquí Ah, ya está salió. Mari. Marisela también tiene el micrófono abierto. Ok. Hola, Mari. Hola, saluditos hermanas, Dios me las bendiga, es un placer poder conocerlas, aunque sea por estos medios, he puesto la cámara aunque no estoy muy agraciada en este momento, pero es un placer conocerlas, un besito a mi querida Dali, a Vanessa y a todos mis hermanos en la fe que están conectados en este momento. Es un placer poder saludarlos y decir que adelante con este gran evento que están haciendo por medio del Zoom y que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias a ti. Y no te pienses que te vas a escapar. Dentro de poco también te tendríamos que tener a ti aquí con tu testimonio y el de tu esposo, porque ellos tienen un testimonio poderoso también. Bueno, Así que ya lo sabes. cuando me lo digas, ahí lo tendremos Dios mediante. Ok, está bien. Bueno, así se van haciendo los testimonios. Los que quieran dar su testimonio también pueden comunicarse con Mabe, con Flor o conmigo para poder organizarlo porque es muy bonito contar a las personas de dónde nos ha sacado Dios, de los planes que Dios ha hecho y que está haciendo. Y a veces nosotros vemos que en nuestra vida pasada han ocurrido tantas cosas y después cuando nos encontramos con Dios vemos que realmente Él es el que lo ha dirigido para poder llevarnos a una vida eterna, ¿no? Cuando Dalí estaba hablando de que o sea, que es mejor estar tranquilo, dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y me acordaba del deseo de toda la gente, se lo recomiendo. El libro es El deseo de toda la gente y el capítulo es el número 48, donde dice el mayor que. Me acuerdo tanto de ese capítulo que un día me lo mandaron a leer y me impactó tanto cómo el pecado hace separación de Dios, ¿no? Y Cristo iba con sus discípulos caminando, ellos iban caminando y de pronto él se fue, ellos estaban juntos y de pronto él se fue adelante y ellos se quedaron detrás. Cuando ellos se quedaron detrás, estaban ahí esos tres diciendo, ¿y quién será el mayor? ¿Y quién será el menor? ¿Quién? Uno aquí, uno allá. Bueno, total que Cristo se había separado de ellos porque el pecado hace separación de Dios y él vio, me impactó esta lectura, búsquenla ahí, está en el capítulo 48, dice, Cristo se había apartado porque había pecado, ellos habían pecado en el sentido de que se habían puesto a discutir y también se habían puesto a murmurar y a criticarse los unos a los otros, ¿no? Pero lo que más me impactó de ese relato fue que él se había apartado una hora porque sus corazones estaban encendidos. Y cuando ya pasó todo, él vino a hablar con ellos. O sea, eso me impactó tanto porque así como lo que tú dices, que la mecha corta, pues Dios está trabajando también en esa parte de mi carácter y pues vemos, ¿no? Que cuando tenemos este problema, el enemigo nos va a poner justamente la debilidad que nosotros tenemos. A cada quien le va a poner lo suyo. Así a ti te gusta el alcohol, las drogas o algo así donde hayas salido y tengas una debilidad profunda, él te va a poner justamente eso. Y entonces es importante que nos acerquemos a Dios y que tengamos ese encuentro personal con Cristo cada día para fortalecernos. Así que bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo. Ahí te veo que quieres comentar algo, Dalinda. No, nada, que digo que iba a decir,
cuando realmente nos dejamos moldear por Dios. Yo hice esa oración, Marisela siempre se ríe de mí, me dice que yo soy la única que le pide a Dios que la pase por fuego. Le digo, yo siempre le digo, pero él sabía que yo no sabía lo que estaba pidiendo. Le digo, ahí sí que me escuchó rapidito y me contestó rapidito. Porque, bueno, esa es otra historia, ese es otro testimonio, porque es muy largo, otro día lo contaré. Ese es otro testimonio. La parte desde que hice esa oración hasta hoy, que ya han pasado casi 6 años. Así es. Sí. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, si puedes terminar. Flor, ¿tú vas a decir algo? No, 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 iba a escucharla. Eres muy linda, Dalinda. Eres una persona muy linda. Hasta físicamente eres muy linda. Y Dios te va a seguir moldeando. Cada día te va a seguir moldeando. Yo conocí a Vane. No, yo la conocí también. Cuando ahora Dios ha hecho cosas lindas. Yo puedo ver la diferencia. de- Del antes a la hora. Pero igual, yo era así. Yo también levantaba la mano. Y cuando me tocó, cuando después de que tuve el encuentro, el Señor me mandó donde todas las personas complicadas, donde nadie va, donde nadie, o, y les cuento un testimonio que había una señora que empecé a darle la palabra, y una vez así, le dijo a los hijos, No quiero ver a Flor aquí en la casa. El que le abra la puerta va a tener problemas conmigo. No la quiero ver. No, no la quiero ver. Y los hijos le dijeron, ¿pero por qué? Si ella está aquí siempre ayudándonos. No, por nada, pero no la quiero ver. No quiero verla a ella. Y entonces, pero yo no sabía. Fue después de cuenta, me dio. Entonces yo le escribí algo y me dijo, yo le dije que la amaba mucho y que Dios estaba con ella. Y no quiero de su amor. No me quiere, no me dé su amor, que yo no quiero ese amor. Digo, es que ese amor no es mío. Porque si fuera mío, seguro que yo no estuviera escribiéndote aquí. Es Dios el que me pone mucho amor para ti, mi amor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me escribió un poco de cosas. Y yo no pierdo leyendo, ¿no? Leyendo lo que dice, bueno, mi amor, otro día nos vemos y no sé qué. Y ella no quería y le dijo a los hijos que si ellos me llamaban o que yo le abría la puerta. Y entonces los hijos le preguntaron que por qué. No, no, no quiero. Entonces pasaron unos días cuando me escribió la hija y me dijo, Flor, por favor, puede venir acá donde mi mamá, que no está bien. Y entonces ella me había escrito algo no bueno y todo. No, yo es que Jehová lo reprenda, yo sabía que era el enemigo, pero yo seguía orando por ella y les cuento cortito el testimonio que yo me fui por de ella y por allá se paró y que estaba enferma. Y yo le dije, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Mira, y se paró por ahí y me miraba y me volteaba la cara y me decía, no, es que yo no sé, no, estoy maluca, no quiero. Y entonces yo me senté como en el suelo, así como en el borde de la puerta de ella. Y entonces yo le amor, vamos, venga, yo la llevo del doctor, porque usted está enferma. Vamos, y me dijo, no, yo estaba esperando la ambulancia, no llegó. Ah, uy, así me dijo. Yo le dije, no, amor, vamos, que yo te llevo al hospital y no sé qué. Y ese día nos fuimos al hospital y nos quedamos toda la noche juntas porque se demoraron en atenderla. Toda la noche me quedé con ella y en algún momento me quedé dormida y ella hablando y al otro día dejamos como hasta el mediodía estuvimos, desde la noche anterior hasta hasta el otro día y ella me decía, después que hablando conmigo me decía, Flor, yo le decía, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no quería estar con ella y por qué tú me la pusiste todo el día me la tuviste toda la noche conmigo, no se fue a dormir, sino que se quedó conmigo y ella decía me decía Flor, wow, yo, yo puedo ver a Dios cómo trabaja y cómo, a pesar de mi rebeldía y de cómo siempre me pone personas que me aman, y empecé a estudiar la palabra con ella, empezamos a tener una relación de amistad, de hermandad, pero te voy a decir, Dios siempre me manda a Flor para las personas, para los que no van, cuando no van, hay hermanos que dicen, no, yo no voy, Flor, que vaya Flor.
Y siempre el Señor me manda. Y es a través de eso. Y yo le decía a ella que gracias, para terminar le decía gracias, mi amor. Me dice gracias, ¿por qué? Porque tú, Dios me mandó, pero tú para mí fuiste una bendición. Una bendición si yo no te trataba bien. Sí, pero eso me mejoró mi carácter. Me hizo más mansa, más humilde. Y cada momento que me daba cuenta que tú me decías palabras, yo le oraba mucho a Dios por ti, porque yo sabía que no eras tú. Entonces, Dios es maravilloso, hace cosas bellas y una de las primeras cosas que hace es amarrarnos la lengua. Cállate, Y sujetarnos la déjame mano. hablar. ¿Sí o no? Cállate. Esas son las hijas que Dios necesita y los hijos que Dios necesita, porque hay gente que no va. Y cuando tú piensas en eso, tú no debes, en ese momento yo pensaba, Señor, no, yo no, gracias a Dios has trabajado en mi corazón, pero yo me preocupo por esa alma y sus hijos. Esa alma y sus hijos necesitan. Entonces yo una, dos, tres, cuatro, cinco veces iba, cuando más me rechazaban, yo iba. Y donde esa alma que necesitaba escuchar de Dios, que sus hijos necesitaban salvación. Y así es que Dios hace. Porque si, nos cerraron la puerta y nos vamos, no. El Señor trabajó para poder llegar a poder mandarme a los que, a donde las personas no van. Eso quería Amén. contarles. Ya, Amén. vale. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a invitar a nuestra hermana Dalinda a que tenga esa oración. Que el Señor les bendiga. Nosotros también estamos en sábado, los que están en día de preparación, que el Señor agilice sus manos y sus pies para poder organizarlo todo. Y pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga, familia. Y nuestra hermana Linda va a tener una oración y después nuestra hermana de producción va a tener el himno tema y quedamos despedidos y nos vemos Dios mediante la próxima semana, el lunes, con las profecías con el pastor Joaquín Cardona, miércoles de salud y viernes de testimonio. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga, comparte. Este es el canal de Adventistas Hispanos en Roma que están haciendo desde Facebook y también tenemos el canal en YouTube, Encuentros con Jesús. Bendiciones. Gracias, hermana. ¿Puedes orar? Adelante. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias porque así como somos vasos inútiles a veces, Señor, tú nos has mirado de otra forma. Tú has tenido a bien, Señor, hacer de nosotros, nosotras, no sé si solo somos mujeres, de transformar nuestras vidas. De sí, de un gusanito, convertirnos en unas hermosas mariposas, Señor. Sabemos que el trabajo aún no está culminado, que continuamos en este andar y en este caminar, Señor, que es un día a día contigo, todos los días de tu mano, Señor, para que un día podamos verte cara a cara. Padre, que a través de estas plataformas puedan llegar estos testimonios a muchas personas, algunas mujeres que tal vez han pasado lo mismo que yo, lo mismo que Vanessa, lo mismo que Flor, que hemos tenido vidas difíciles, venimos de familias disfuncionales, de familias con violencia, pero tú tienes los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir. Tú dices que vengamos, porque tú estás dispuesto a recibirnos, no importa cómo estemos, si estamos heridos, si estamos cansados, si estamos atribulados, no importa, Señor, cuál es nuestra condición. Somos discapacitados espiritualmente y te necesitamos en nuestras vidas. Glorioso Padre Celestial, te damos gracias porque tú tienes a bien usarnos, usarnos para poder llevar tu mensaje a otro, para llevar este glorioso evangelio. El evangelio es un triunfo que tú ya has ganado. Gracias, Padre, y te pido una bendición especial por cada una de las familias aquí representadas. Te pido que las unjas con el Espíritu Santo, que si alguna de nosotros aquí reunidos está pasando
Cualquier situación difícil, sea tú visitándolo personalmente, teniendo un encuentro con esa persona. Te ruego por los hermanos que hacen este programa, que tienen a bien hacer este programa para que llegue a una audiencia que uno no sabe, Señor, pero no sabemos a quién le puede ayudar o quién lo puede estar necesitando. Úngela, Señor, con el Espíritu Santo. Dale sabiduría, discernimiento y que sigan creciendo, tal vez ya no en estatura, Señor, pero sí en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Pon amor en cada corazón para que a través del amor, Señor, podamos servirles a otros. Que a través del amor y de la misericordia podamos llegar a más almas. Únenos, Señor, únenos. No importa las fronteras, porque para ti no hay fronteras, Padre. Que cada día seamos más, que cada día nos unamos más a este evangelio, Señor, que son buenas nuevas, buenas noticias para el mundo, de que tú no nos dejaste abandonado, de que tienes un plan de salvación para todo aquel que desea aceptarte, Señor, en su vida. Gracias, Padre amado. Yo no me canso de darte las gracias por las vidas transformadas, por todas las vidas, Señor, que tú has llamado y te han dicho sí. Señor, síguenos usando y síguenos preparando para que podamos llegar hacia la Canaán celestial. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y pedimos que inclines tu oído, escuches esta oración, que nos mires, Señor, que abras tus ojos y nos veas. Y así, Señor, confiadamente entramos a la gracia, Señor, a tu gracia, al trono de la gracia, y allí encontremos el oportuno socorro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.